El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Queridos hermanos, como les decía al principio, estamos iniciando el segundo domingo del tiempo de Cuaresma, la segunda oportunidad en este tiempo fuerte, en este tiempo especial que nos concede la Iglesia para prepararnos a la fiesta de la Pascua. Y hoy el evangelista San Lucas nos presenta el pasaje de la transfiguración del Señor Jesucristo, la experiencia de oración fuerte del Señor Jesús. En el Evangelio de hoy que hemos escuchado, que es el pasaje de la transfiguración del Señor Jesús, en presencia de aquel pequeño grupo de discípulos, Pedro, Santiago, Juan, en el marco silencioso e íntimo de la oración del Señor con su Padre. Como era su costumbre, el Señor Jesús se retira a un lugar solitario para entrar en diálogo con su Padre. Para esta ocasión se lleva a 3 del grupo para que lo acompañen. Y en ese momento en el que el Señor Jesús ora con su Padre, se desvela para nosotros la importancia, la eficacia de la plegaria, la eficacia de la oración. Y se nos anticipa la gloria de la resurrección. Eso que dice que Jesús se veía relampagueante, que Elías y Moisés también presentaban una figura transformada. Esa es la figura de la resurrección. Entonces,
Entrando un poquito en detalle en el Evangelio que escuchamos, quiero compartir con ustedes lo siguiente. Jesús se hace acompañar por 3 de sus discípulos. Discípulos que reflejan el temor, la angustia, la desesperanza. ¿Por qué? Porque lo han escuchado decir que van a Jerusalén y que en Jerusalén lo van a matar. Que en Jerusalén el Hijo del Hombre va a ser entregado a mano de los hombres. Entonces, ¿qué será de nosotros? La incertidumbre de los apóstoles. ¿Qué vamos a hacer cuando nos lo quiten? Angustiados, temerosos. El Señor Jesús ya les había anunciado de la pasión y también de la resurrección. También les había dicho cuáles son las condiciones que debe cubrir aquel que quiera ser su discípulo. No cualquiera, aquel que no es capaz de renunciar a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Entonces estaban viendo un panorama un tanto delicado, difícil, y están preocupados. Y en ese contexto, Jesús se lleva a 3 de sus amigos para que lo acompañen. Los lleva para que descubran que en la oración todos los demonios de miedo, de incertidumbre y de duda huyen, desaparecen. Que sus amigos, quienes ya empezaban a sufrir, dejaran de pensar en aquellos momentos de dolor y se confortaran en la paz de Dios. Que dejaran de traer en la cabeza tanta idea que se venían haciendo a partir de lo que el Señor Jesús les iba compartiendo, y que se llenaran de la paz de Dios. Afirma el Evangelio que mientras Jesús oraba, su rostro cambió de aspecto y que sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. ¿Será que esta es la condición de gloria de aquel que entra en la dimensión de la oración? ¿Será que nosotros también, si oramos profunda e intensamente, también podemos alcanzar esta dimensión de gloria presentada por el Señor Jesús? San Agustín decía: la oración es la fortaleza del hombre y la debilidad de Dios, porque nos insistía el Señor Jesucristo: todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, en un ambiente de oración, Él se los concederá, Él se los va a dar. Pidan. Bajo esta experiencia acontecida en el monte Tabor, ya no era necesario hablar de rechazo, de condenación, de muerte. ¿Por qué? Porque dice Pedro: qué a gusto estamos aquí. Digamos que el objetivo del Señor Jesús de llevar a sus discípulos para que su espíritu se calmara, se apaciguara, se logró. Suben preocupados, angustiados, temerosos. Y al ver esta experiencia de Jesús transfigurado, los temores huyen, quedan tranquilos. Ya no era necesario hablar de persecución, ya no importaba la cruz, ya no importaba el castigo, el maltrato. Porque en ese monte, en lo alto, en el Tabor, estaban muy a gusto. Por eso Pedro tiene la buena idea de hacer 3 chozas. Hagamos 3 chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
estamos bien a gusto aquí arriba. Ya no nos preocupa nada. Hagamos 3 chozas. En la cima del Tabor se respira seguridad. Lo de las chozas era una buena idea de Pedro, pero no era la idea del Padre. Tampoco era la idea que Jesús tenía de su misión, de su proyecto. Simplemente era una idea que a Pedro se le ocurrió de acuerdo al ambiente y a la situación en la que se encontraba en ese momento en la montaña. En la persona de Pedro, hermanos, se ve reflejada toda aquella humanidad que le asusta todo lo que suene a cruz. Todas aquellas personas, incluyéndome yo, que nos asusta todo aquello que nos suena a sacrificio, que nos suena a dolor, que nos suena a crucifixión. En Pedro nos vemos reflejados todos aquellos que somos capaces de decirle a Dios que nos permita quedarnos en el Tabor. Déjanos aquí arriba, aquí estamos a gusto. Allá abajo está la persecución, allá abajo está el dolor. No, mejor hagamos 3 chozas y quedémonos aquí arriba, donde todo está bien. El verdadero discípulo, hermanos, no es aquel que se quiere quedar en el Tabor. El verdadero discípulo es aquel que camina y que sigue al Maestro. Jesús baja del Tabor y se encamina a Jerusalén. Y los discípulos van con Él, regresan con Él. Es verdad, estuvieron tentados a quedarse arriba, donde no había dolor, donde todo estaba muy bien. Pero si el Maestro baja y va a Jerusalén con todo lo que esto significa, el discípulo tiene que bajar con el Maestro, tiene que seguir al Maestro. A Jesús no le interesa quedarse en el Tabor, no le interesa quedarse en una choza, no busca su comodidad. Lo suyo es eso de la nube, que lo presenta una vez más como su Hijo muy amado, a quien debemos escuchar. Rodeados por esa nube densa, parece retornar el miedo a los discípulos, no por la cruz, no por las persecuciones, sino porque no descubren ahora de qué se trata. Toman conciencia de lo que sus ojos están contemplando, el rostro resplandeciente de Cristo, la figura resplandeciente de Moisés, la figura resplandeciente de Elías. En medio de la confusión, lo único que escuchan en ese momento es la voz que anuncia: este es mi Hijo muy amado, este es mi escogido, escúchenlo, escúchenlo. Anuncio que retomó de nuevo en el río Jordán unos domingos atrás, donde también el Padre daba testimonio de su Hijo recién bautizado por Juan. ¿Recuerdan? En el Jordán el Padre lo presenta y ahora en el Tabor el Padre lo vuelve a presentar. Al mismo tiempo, aquella voz en esa densa nube es una invitación para aquellos atemorizados discípulos. Escúchenlo. Como aquella recomendación que hacía la Santísima Virgen en las bodas de Caná: hagan lo que Él les diga.
Hoy el Padre en el Evangelio de Lucas dice, escúchenlo. Esta invitación no es solo para oír a Jesús, no es solo para atender lo que dice, sino es para escucharlo de tal modo que el miedo que nos paraliza pueda ser vencido, que la angustia que muchas veces nos oprime pueda ser vencida, que el temor que muchas veces llega a nosotros pueda ser vencido. Escucharlo significa retomar el camino hacia Jerusalén y bajar con Él, no quedarse en el Tabor, bajar con Él. Van disminuyendo los signos de gloria en el bautismo, en el Tabor, y van apareciendo los signos de dolor. Van a Jerusalén, lo toman preso, lo flagelan, lo cargan con la cruz, lo crucifican. Jesús ha tomado la determinación de seguir su camino, de seguir su proyecto. Se la pasaron muy bien arriba en el Tabor, pero solo fue para recargar sus energías, su batería, para confirmar el proyecto del Padre. A los discípulos no les queda más que seguir al Maestro, responder con la fe, con la esperanza depositada en la persona del Señor Jesús. Si el Señor Jesús baja, nosotros bajamos con Él. Si el Señor Jesús va a Jerusalén, nosotros vamos con Él. Entonces, hermanos, concluyendo, en este tiempo de Cuaresma tenemos la oportunidad especial para intensificar nuestra oración. Que nuestro rostro también resplandezca como resplandeció el de nuestro Señor Jesucristo en oración con el Padre. Que nosotros seamos capaces también de intensificar nuestra oración y que nuestra vida se transforme, que nuestro rostro cambie, que los que nos vean nos perciban distintos por la fuerza, por el poder de la oración. Escucharlo es decisión nuestra. El Padre ha dicho, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Pero escucharlo ya depende de ti, depende de mí. Si lo escuchamos, ya es decisión nuestra. El Padre lo ha puesto en nuestras manos. Ya dependerá de nosotros qué queremos hacer en estos días de la Cuaresma que nos faltan. Ojalá que podamos intensificar la oración y que lo podamos escuchar de verdad y responderle con fe. Seguirlo a Jerusalén. Que así sea.